Rafael Ávila, con una presentación de su investigación, nos va a dar el mapa de la seguridad en la frontera, y Luis Manuel Escolpi de la Fundación Espacio Abierto de Caracas nos hablará algunos temas sobre la seguridad. Bueno, mire, yo quiero de todas maneras empezar a decir algo que seguramente todos sabemos, pero que hay necesidad de poner en contexto en esta reunión. El tema de qué es la seguridad y qué es la violencia. La seguridad y la violencia van muy unidas. La violencia es buscar cambiar la voluntad del otro, alterarle la vida al otro, quitarle los bienes al otro, atormentar al otro. Y la inseguridad es esa sensación tan horrible que la podemos sentir los que no hemos sido violentados, pero que tenemos el temor que algún día nos pase algún evento sobre la violencia. En el territorio fronterizo, todo se está considerando visto desde la seguridad, lo que dificulta el tránsito de las personas, el comercio legal, y se incrementa la inseguridad y la violencia porque se centra en ello y no se atienden otros problemas, creando un déficit mayor de inseguridad. La mayor paradoja es que aunque hay operativos militares del lado y lado de la frontera, siguen los muertos y las trochas son las vías expeditas para operaciones clandestinas, son túneles de escape articulados al sistema de ilegalidad y lo peor son propiedad de la delincuencia en todas sus expresiones, colocando a los pobladores en continuo riesgo. Sin embargo, yo quiero hablarles un poco del otro lado, de la historia de la región, y sobre todo de la región transfronteriza. Ese espacio que los que vivimos en frontera diseñamos como un mapa, donde el límite fronterizo establecido por los gobiernos desaparece por las interacciones entre las personas, que además nos une no solo la historia, sino la familia, las costumbres, y una vecindad y una vida cotidiana que nos toca vivir y que la vivimos, y que tratamos de que sea lo mejor posible. De ese otro lado, que nosotros llamamos de la recuperación, de la resiliencia y de los recursos mal explotados. Sin obviar, como lo dije antes, que hay violación de los derechos humanos en nuestra frontera, lamentablemente. En mi condición de habitante de frontera colombo-venezolana, investigadora de las dinámicas de ella, y parafraseando, como lo voy a hacer, con algunos escritos muy importantes de Socorro Ramírez, a quien también agradezco la vinculación a este evento, y conversaciones que tengo con mucha frecuencia con Pavel Rondón, el ex embajador de Venezuela en Colombia, y con Cicerón Flores, el maestro Cicerón Flores, un periodista reconocido nacionalmente e internacionalmente, pues tenemos que decir que hay diferentes paradojas que consideramos son el caldo de cultivo y siguen siendo en la inseguridad en la frontera, y que dan en uno en otro ámbito fronterizo, dejando eso que les dije, el peso de la desconfianza entre ambos países, y evidencian que se mira más la línea limítrofe que la frontera como tal. Que la frontera se asume desde la preocupación por la soberanía y la seguridad nacional, sin muchos resultados, más que desde las posibilidades que ofrece la vecindad para la integración y una tranquila vida cotidiana que merecemos. Colombia y Venezuela, nos lo recuerda Socorro y yo lo quiero recordar aquí, no constituyen un continuo homogénico a nivel geográfico, ambiental, económico, de poblamiento y en materia de seguridad. Ella dice que no es apropiado hablar de zonas fronterizas, en eso estamos siempre de acuerdo, que es mejor hablar, no hay que hablar de fronteras, sino de zonas fronterizas, perdón. Y vamos a tratar de hacer y de recordar que hay asuntos positivos que las unen, poblaciones y ecosistemas, recursos mineros, energéticos e hídricos, y unos negativos que son el marginamiento, necesidades básicas insatisfechas, falta de desarrollo y la marcada inseguridad y violencia que hay en estos momentos. Pero por eso vamos a recordar esas zonas, porque son muy importantes
para poder hablar aquí de reconstruir lo que está dañado. Es importante mirar esos nexos positivos que hemos tenido y cómo los hemos construido a lo largo del tiempo. En La Guajira y en el Caribe, los dos países comparten una comunidad la guayú, pero siempre esa comunidad está enfrentada a controles arbitrarios y a presiones discriminatorias por parte de las autoridades fronterizas. Solo se tiene un paso fronterizo, el de Paraguachón, pero ahí hay una gran incapacidad para pensar proyectos de articulación y acciones conjuntas, y ha sido además el lugar de las disputas limítrofes más fuertes entre los dos países, y a ambos lados perdura un imaginario de pérdida territorial que crea bastante desconfianza en los gobiernos. El Perijá y el Catatumbo, en donde los dos países comparten una gran biodiversidad, pero en la que los gobiernos centrales no han podido generar coordinación binacional, en un mundo de ecosistemas binacionales que con perspectivas solo nacionales no es eficaz y que lamentablemente están en las peores condiciones en estos momentos, con una pérdida impresionante de esa biodiversidad. Igual situación ha ocurrido con los recursos energéticos compartidos, puesto que en lugar de suscitar alianzas estratégicas y proyectos conjuntos, han sido más bien fuertes diferencias para los problemas de delimitación y tensiones políticas entre las capitales de los dos países. Lo más dramático ha sido el despojo y el exterminio de los indígenas. De hecho, nosotros en Cúcuta tenemos una migración de los indígenas yucpas en las condiciones más infrahumanas de los derechos humanos y sobre todo lamentables en los niños indígenas que los vemos dormir en las calles de Cúcuta. Eso es una de las consecuencias. Y los barí, que están casi extinguidos. Esta migración informal y el contrabando que la acompaña sigue sin contar con intervención común, porque han sido manejados como problemas de seguridad nacional y como asuntos económicos y sociales en desarrollo. En el Catatumbo no se ha podido establecer un paso fronterizo formal, lo que ha mantenido los flujos ilegales de mercancías, el aumento de la colonización, los cultivos para mercados ilícitos y la disputa violenta en su territorio entre diferentes grupos al margen de la ley, que han generado efectos de enorme impacto a ambos lados y que tampoco han contado con una capacidad binacional que permita manejarlos en común. Los llanos orientales nunca han sido vistos como una gran extensión. Es más, creo que pasaron muy desapercibidos cuando estamos celebrando la independencia, cuando fueron tan importantes en ese logro de la libertad. Es cierto que a los araucanos les toca pasar por la carretera al Amparo San Cristóbal, cuando se puede, cuando no hay todo lo que en el anterior panel dijeron de restricciones del gobierno venezolano. Pero esta dinámica se resiente ante cualquier tensión binacional y afecta el puente Páez, reconocido no hace mucho como paso internacional. La extracción y los procesos de generación de infraestructura y de proyectos energéticos han sido simultáneos en ambos lados y han generado más o menos los mismos problemas sin que tampoco se logre capacidad de manejo conjunto. La falta de manejo conjunto siempre ha evidenciado la llegada de la FARC, del ELN y posteriormente de los grupos paramilitares y de ahora todos los grupos que se disputan el territorio para lo del narcotráfico, incluidos extranjeros. La Orinoquía y la Amazonía, que se caracteriza por una baja densidad de población constituida normalmente por indígenas, cuyos territorios ancestrales han sido realmente desposeídos y que se enfrentan a una crisis de identidad muy fuerte, al menosprecio por parte de la población blanca y que también tienen que pasar por el territorio venezolano si quieren llegar pues, a la capital de sus departamentos. En él, Colombia y Venezuela comparten ríos de enorme significación internacional como el Orinoco, que recibe desde la cordillera oriental colombiana el mayor caudal de aguas compartidas por los dos países. También se han planteado proyectos estratégicos para los dos países, pero el diferendo territorial lo ha convertido más bien en fuente de distanciamiento. Y allí los cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales también son una dificultad.
Lo más importante para mí en este conversatorio, ese espacio entre los Andes del oriente colombiano y el occidente venezolano, el ámbito más poblado, el de mayor desarrollo relativo y más amplia infraestructura, con una verdadera conurbación entre Cúcuta y Villarrosario, con Ureña, San Antonio y casi que llegábamos a San Cristóbal. Pero continúa sin planificación binacional urbana ni infraestructura. En tiempos pasados fue pues, lo más que logramos, que el 80% del comercio subregional pasara por ese territorio. Pero esos intercambios andinos y colombo-venezolanos, a pesar de haber sido tan dinámicos y exitosos, no le ayudaron a ese ámbito fronterizo a reconvertirse y a encontrar polos de desarrollo que reemplazaran la pérdida de sus funciones tradicionales ligadas al transbordo y a los trámites aduaneros. La zona ha vivido del diferencial cambiario. La falta de valoración del alcance de esas interacciones positivas no han permitido dinamizar la economía local de ambos lados. Pero la paradoja de este ámbito fronterizo andino es que entre Cúcuta y San Cristóbal se han tomado las iniciativas más audaces de cooperación transfronteriza y de integración. Pero estas propuestas no han dado lugar a una integración fuerte que tenga impacto nacional o binacional. Por ejemplo, surgió en esta zona a finales de los 80 la idea de las asambleas legislativas binacionales e incluso funcionó en medio del fuerte conflicto de la fragata Caldas. Sus promotores llevaron a las instancias de la integración andina la propuesta de reproducir su experiencia con la asamblea fronteriza en otros ámbitos, con la esperanza de garantizar su mantenimiento al margen de las tensiones binacionales. Nació también en este lugar, y aquí tengo a mi lado un compañero y también a la profesora Marlene Bustamante, la definición y la delimitación de la zona de integración fronteriza entre Norte de Santander y Táchira, un trabajo que hicimos las universidades de la frontera, que siempre hemos considerado que la definición de ese territorio para la planificación del desarrollo y el entendimiento de las relaciones binacionales en ese contexto transfronterizo hubiera sido muy importante. Tuvo hasta las notas reversales de los cancilleres, pero Venezuela fue sacada por Chávez de la Comunidad Andina de Naciones y hasta ahí llegó ese propósito tan importante. También, como lo decía aquí algún panelista, estuvo en la reunión de gobernadores. Yo participé en ella cuando fui secretaria de Planeación de la Gobernación. Era interesante ir por las fronteras colombo-venezolana y reunirnos los legisladores en parte, los gobernadores de frontera, para tratar de mirar cómo solucionábamos los problemas comunes. Pero volvió y hizo énfasis el centralismo, el manejo del poder desde Caracas y Venezuela, y eso lo que nos ha traído es cierres de frontera, inseguridad, violencia y poco desarrollo. Bueno, muchas gracias, quería hacer esta intervención, al final haré alguna conclusión sobre mi exposición, pero quiero darle la palabra a los panelistas de hoy porque sé que tienen temas muy interesantes para tratar en esta reunión. Carlos Kirchner. Bueno, no, muy criollo, sí. Nos va a hablar sobre, es un coordinador de la Escuela de Paz y Convivencia, como lo dice, y nos va a hablar de esos nexos positivos en la frontera Apure-Arauca. Sí, buenos días a todos. Gracias a todos por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes. Sí, mi apellido es Krish. Nada criollo, me ha traído mucho problema, por cierto, convivir en Latinoamérica con ese apellido. Pero bueno, uno va como adelantando. Quiero agradecer a mi equipo de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, del CINEP, y particularmente a María del Carmen Muñoz, que es la coordinadora de esta propuesta, que me permitió representar esta bonita experiencia que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Para garantizar que el apasionamiento del tema, porque definitivamente soy un enamorado de esta propuesta, voy a leer realmente la presentación para evitar extenderme demasiado. La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana lleva más de 20 años desarrollando procesos pedagógicos que contribuyen al establecimiento de sociedades más justas y democráticas en América Latina y el Caribe.
mediante procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de las responsabilidades ciudadanas y propongan formas alternativas para las relaciones de poder en el marco del bien común. Desde el 2010, la Escuela de Paz llegó con el desafío de trabajar de la mano con los habitantes de la frontera colombo-venezolana. Su propósito era resignificar su calidad de sujetos políticos fronterizos, de manera que posibilitaran las transformaciones sociales, culturales y económicas en un contexto de polarización de dos modelos de desarrollo y dos proyectos políticos diferentes. Desde el año 2000 he vivido en el ámbito de la frontera, pero es en el año 2012 que tuve la oportunidad de vincularme al proceso de la escuela. Desde este escenario se me permitió comenzar a reflexionar la realidad del territorio fronterizo desde otra lógica y por ende comprenderlo. Pues comúnmente se conoce la frontera como esa línea divisoria cuyos alrededores están plagados de problemas, criminalidad, violencia y contrabando. Y no es mentira que son zonas con grandes dificultades, pero hay un sinnúmero de gente buena y de organizaciones con un gran potencial que la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana ha convocado por más de 10 años, logrando hermosos frutos como la solidaridad humana, el desarrollo de responsabilidades ciudadanas que implican acciones individuales y colectivas, el reconocimiento del otro, la transformación del ser como un sujeto espiritual, la gestión de la crisis y la reconciliación. Estamos convencidos que las transformaciones políticas en las regiones no se logran fácilmente y que se hace necesario sostener procesos formativos personales y comunitarios que contribuyan a la reflexión sobre las complejidades y el dinamismo del contexto. Y con esta visión que la escuela ha venido construyendo, y es con esta visión que la escuela ha venido construyendo alternativas con la gente en una región que se encuentra en crisis desde ya hace muchos años. En un artículo que revisé recientemente, que se llama La crisis, una oportunidad para la democracia, de una revista que se llama Otras Políticas, me gustaría citar porque es bien interesante, que tiene que ver con lo que hemos venido haciendo. Se pregunta el artículo, ¿cómo conseguir que buena parte de la población se implique en la actividad política? Comienzo la cita. En realidad, solo 3 cosas: formación política, participación en los debates y, sobre todo, participación en las decisiones políticas importantes. Las 3 son, por supuesto, complementarias. Y si estas actividades se organizaran bien, configurarían una oferta muy atractiva para mucha gente. Fin de la cita. Pues esa ha sido la inspiración de la conformación de la plataforma binacional de la Escuela de Paz, Convivencia Ciudadana, CINEP, Programa por la Paz. Todos los egresados de los diversos diplomados que se han llevado adelante por la escuela desde el año 2011 han ido conformando una red a través de la cual fluye información en tiempo real y se resuelven necesidades de unos y otros gracias a la solidaridad y al sentido humano. Se ha convertido en un espacio de reflexión, análisis cualificado, desarrollo de pensamiento crítico, propositivo, de desarrollo humano y espiritual para los habitantes de los territorios de la frontera, donde debaten ciudadanos de todas las tendencias políticas, unas personas que están más allá de la politiquería, que generan comprensiones de un territorio en el cual tienen que aprender a funcionar y tienen que cooperar para que se genere simetría. Para luchar contra la visión de la frontera que divide, hace falta la pedagogía y política, lo cual se ha trabajado en la plataforma binacional, construyendo espacios de reflexión y desarrollo de pensamiento crítico en la frontera con la participación abierta al público. Hay muchas experiencias, queremos mencionar algunas relevantes. En primer lugar, hay que mencionar el encuentro de intercambio de experiencias de frontera, realizado en septiembre de 2013, con un panel constituido por personas de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, se convirtió en un espacio político educativo. El encuentro de intercambio de fronteras
permitió consolidar en la gente una visión de frontera como un espacio o lugar a través del cual se tejen relaciones, se realizan transacciones sociales, económicas, políticas, y culturales y ambientales, lo que le da forma e identidad a un territorio más allá de una línea divisoria. En segundo lugar, una frontera positiva requiere generar reflexiones en torno a la seguridad humana, por lo cual en octubre del 2013 se organizó con la plataforma el foro Frontera Colombo-Venezolana, Seguridad Humana, Amenaza o Fortaleza. En el mismo se trabajó el tema no en la línea militar o de inseguridad, sino con el enfoque de las condiciones humanas que hacen falta en la frontera para que los pobladores de la misma vivan en condiciones dignas y en paz. En octubre del 2014 se realizó el Seminario Internacional de Reconciliación y Paz en Villa de Rosario, en momentos en que Colombia estaba próxima a una salida negociada con la FARC y la coyuntura de Venezuela comenzaba a tornarse delicada en su situación económica, política, cultural y social. El espacio permitió recuperar la comprensión de la zona fronteriza como un ámbito de articulación entre vecinos, como una región propia que es necesario proteger para el bien común y de las presentes y futuras generaciones. El desarrollo de estas actividades muestra la motivación de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana por diversificar en su acción pedagógica por la paz y cómo desde la formación política y ciudadana sí es posible el desarrollo de acciones colectivas de corto, mediano y largo plazo, que dependen del trabajo simultáneo, colaborativo de las organizaciones e individuos de la frontera, que son conscientes de la complejidad y el dinamismo de los contextos y lo ven como una oportunidad para la ampliación de la democracia y la reconciliación política. Nos queremos permitir dar a conocer cómo desde el trabajo de frontera en los ejes llanero, guajira y andino se han construido otras alternativas para gestionar la crisis que afecta a los dos países. En el eje llanero, Arauca-Apure, un territorio donde el abandono de las instituciones del Estado de ambos países es muy notorio y la violencia está presente en ambos países con grupos irregulares, pero donde hay la voluntad de dos diócesis, una en Arauca, Colombia, y otra en Apure, Venezuela, de construir un trabajo binacional de pastoral de frontera. A través de la labor de la Escuela de Paz, han logrado construir un conjunto la concepción de pastoral de frontera, que se las quiero leer porque algo interesante es que ese es un proceso de construcción colectiva. En las dos pastorales, en las dos diócesis, perdón, se hizo un trabajo amplio con toda la comunidad para construir este concepto que les permitió a ellos tener ahora más claridad en el trabajo en que se hace. El concepto que se construyó fue este. Construcción dinámica. La pastoral de frontera se concibe como una construcción dinámica, integral y procesual, que realiza la Iglesia con un objetivo misional que se refiere a la atención al prójimo en situación de vulnerabilidad, con el propósito de resolver de manera conjunta y aprovechando el potencial de la frontera, problemas comunes del territorio con énfasis en migrantes y desde una perspectiva humana y formativa. El derrotero consiste en fundir en acciones colectivas concretas el espíritu de comunión y espiritualidad propios de una acción evangelizadora y transformadora. Hasta ahí el concepto. Esta claridad teórica ha fortalecido su labor en las comunidades, permitiéndoles ser agentes de bien colectivo, fomentando la solidaridad y caridad cristiana en sus comunidades, incidiendo positivamente en la construcción de paz en el territorio. En el eje andino, de alta complejidad y movilidad, son muchas las organizaciones que elaboran por el bienestar de los habitantes de la zona. La polarización es un factor muy presente en este territorio, tanto por la crisis política en Venezuela como el proceso de acuerdo de paz en Colombia. En el año 2017 fue particularmente complejo este eje de la frontera. En Venezuela las protestas contra el gobierno de Maduro fueron muy fuertes en los estados Táchira y Mérida. Los choques verbales y físicos entre opositores y oficialistas se fueron convirtiendo en algo de la cotidianidad. Se bloqueaban carreteras con frecuencia a través de actos vandálicos. Del lado colombiano, el 2017 fue el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, lo cual mantenía una alta tensión política en el país.
pero más particularmente en las zonas donde triunfó el no en la consulta popular, como lo fue el norte de Santander. Esto no impidió que a través del diplomado convocado por la Escuela de Paz, Convivencia Ciudadana, CINEP, Programa por la Paz, más de 32 organizaciones sociales de diversa índole de ambos países que realizan labores en el ámbito fronterizo se conocieran y trabajaran en conjunto por primera vez en torno a temas de reconciliación, paz y ciudadanía. Hoy en día, la mayoría de estas organizaciones se mantienen vinculadas a través de nuestra plataforma binacional. En el eje de La Guajira, un territorio con fuertes problemas de contrabando, delincuencia, mortalidad infantil, entre otras, en general las políticas de Estado de ambos países están ausentes en este lado de la frontera, lo cual es caldo de cultivo de violencia. El proceso formativo de la escuela uno de ellos se desarrolló en el año 2016, en los tiempos próximos a la firma del Acuerdo de Paz, y coincidió también con el impulso de la región apostólica interprovincial en la frontera colombo-venezolana, conocida como RAIF. Los participantes obtuvieron herramientas valiosas para desarrollar procesos de reconciliación y paz en sus comunidades y organizaciones. A modo de conclusión, la frontera colombo-venezolana está siempre marcada por tensiones políticas, económicas y sociales, por la influencia de actores de órdenes muy diversos y gobiernos centrales desconcentrados. Es una zona de gran riqueza y al mismo tiempo políticamente es pobre, dada la fragilidad de la organización popular y la ausencia de estados responsables. La Escuela de Paz del CINEP ha propiciado la imagen de una población capaz de relacionarse en diferentes dimensiones de la vida y cultural, participar con otros actores en el seguimiento de la situación social, económica, política y cultural de la región fronteriza, promoviendo la reflexión participativa y las acciones que contribuyan al fortalecimiento del sujeto social de la democracia. La Escuela de Paz se puede considerar una experiencia aplicada que se inserta en el corazón de los territorios para acompañar a los pobladores en la búsqueda de alternativas, para gestionar sus conflictos pacíficamente, para utilizar el diálogo y la concertación como principios motores de la convivencia, para entender la manera cómo funciona el Estado y las dinámicas de participación ciudadana con las que se aspira a generar transformaciones en los territorios. Gracias. Muchas gracias. Y además con su tiempo muy económico. Seguimos con el doctor Francisco Sánchez y su disertación sobre los nexos y los lazos entre Táchira y norte de Santander. Buenos días, un gusto estar aquí, saludarles de nuevo, agradecer la invitación y bueno, pues un honor compartir aquí en este panel de gente maravillosa de la frontera. La idea es, permítanme, nexos positivos y asuntos de seguridad. Yo voy a hacer alguna mención a los temas de seguridad, digamos, voy a hablar como en tres partes. Voy a hacer un brevísimo repaso, ahora mucho más breve porque Marina se ha comentado algunas cosas que están muy bien, que me parece importante señalar aquí, sobre la relación entre Táchira y norte de Santander, con alguna reminiscencia histórica, para que, porque a veces parece obvio que lo sabemos, pero creo que es importante resaltar algún asunto para además que nos traiga la actualidad. Y así observamos vinculaciones y también separaciones en la zona, en la región Táchira norte de Santander. Se resaltará lo positivo, por supuesto, pero también hay aspectos que no lo son. Una breve mención sobre asuntos de seguridad, porque aquí hay una gente destacadísima que profundizará sobre lo mismo, y unas reflexiones finales para dejarlas para conversar nosotros a posterior. Mire, lo primero con relación a los lazos comunicantes en esa región de Táchira norte de Santander. Esa es una región, digamos, es tradicionalmente la más activa. Si recordamos, durante mucho tiempo se le llamó la región más activa, de frontera más activa de América Latina, y tuvo esa connotación. ¿Por qué? Porque el mayor flujo, paso, tránsito de personas, de mercancías, de vehículos,
la multitud de servicios que se prestaban, se siguen prestando, ya iré para allá, se daban en esa zona con mucha mayor intensidad que en otras, en toda la frontera de Colombia con Venezuela. Por supuesto, sin desmerecer las particularidades que cada espacio en la frontera, en la larga frontera entre Colombia y Venezuela existen. En todo caso, es una región emblemática, con sus pros y sus contras, ¿sí? Una región emblemática. Cuando los gobiernos centrales, por ejemplo, quieren hacer sentir su poder o su política desde el centro hacia la frontera, generalmente en Colombia y Venezuela, van allí, porque es la emblemática. Las otras no es que no sean importantes, la palabra importante creo que no tiene mucha cabida aquí, sino que esa es la que llama la atención, esa es la que ve más relevante y por tanto hacen hincapié en ella. Entonces, esto es una cosa, digamos, fundamental que creo que tenemos que tener en cuenta. Y a día de hoy sigue siendo activa. Ayer ya alguien mencionaba en alguna intervención, me perdonan que no recuerdo, creo que fue Marina, que hizo una breve mención con relación a que sigue siendo, o no, creo que el amigo aquí de Economía decía, bueno, claro, sigue siendo activa, lo que pasa es que ahora es activa con otra naturaleza, y iremos por allá. Lo otro, muy breve, pero a destacar, son los vínculos históricos, que no podemos desconocer, y que muchas veces en el resto del país, y ahí sí pudiéramos usar una expresión que a veces usan en las capitales, que en mi modo de ver incluso geográficamente está mal empleada. Entonces, desde las capitales es, por lo menos en Venezuela, el interior del país. Pero resulta que Caracas no está ni siquiera en ningún borde para decir que lo demás es interior. Entonces, pero nosotros podemos decir que el interior del país, es decir, lo demás, a veces no comprende la magnitud de los lazos sociales, económicos, culturales que existen particularmente en esa zona, que son históricos, que aún con el desmembramiento de la Gran Colombia no se perdieron, se mantuvieron. Aquí el diputado William ha dicho más temprano, ha hecho una breve referencia a las dinámicas, pues, digamos, de años, de décadas que se vivían allí. Pero entonces, digamos, y fue muy consolidada, incluso tenía una expresión tan propia y una identidad. En el CEFI hemos hecho trabajo, aquí está la doctora Marlene Bustamante, que ha sido una banderada en eso, de la identidad, cómo se entiende a sí mismo, cómo se ve el ciudadano de frontera, ¿sí? Y es un ciudadano que se siente justamente de frontera, una persona que ve claramente y entiende cuáles son los fenómenos que suceden allí, sin perder lealtad hacia el país, ¿sí?, de origen o de su propia nacionalidad, que cree conveniente, bien porque tiene porque también sea las dos nacionalidades, pero finalmente es leal por lo menos más a uno que otro. Pero eso no hace que pierda o que no tenga una identidad allí de la frontera. Esto es importante. Tenía conexión con el resto del mundo en el siglo XIX a través del lago de Maracaibo, etc. Yo lo que quiero resaltar aquí es justamente ese nivel de vinculación que existe allí, que no se pierde a pesar de la situación. Bien, eso me lleva también a señalar que la sociedad civil es muy consciente de esa entonces identidad transfronteriza, a pesar de los inconvenientes y de los problemas y sobre todo de esta agudísima crisis que ha volado en mil pedazos las relaciones formales, no solo entre los dos países, sino entre las dos entidades territoriales, por lo menos allí de Táchira y norte de Santander. Ahora, ¿qué ha hecho? Lo adelantaba brevemente Marina, la sociedad civil allí, en mi caso desde una perspectiva un poco más institucional o política, que era también un poco la que señalaba Marina, porque es importante, creo yo, destacar porque estamos en un ejercicio y en una reunión de convergencia ciudadana colombo-venezolana, de diplomacia, se ha repetido aquí reiteradamente, ciudadana, es decir, la sociedad civil haciendo lo que tiene que hacer, construyendo, entendiéndose, presionando a quien toma decisiones. Ese es el papel de la sociedad civil. Entonces, brevemente, porque como digo, Marina lo ha señalado, pero es importante destacarlo en el sentido de todas esas vinculaciones que llevaron en el siglo XX, por ejemplo, en la década de los 70 y hacia los 80, la Asamblea Regional Fronteriza, que fue un movimiento de las entidades, de los cuerpos legislativos regionales de Táchira y norte de Santander, que se formalizó a través de un acuerdo, el Acta de San Cristóbal, y que le permitía reunirse. ¿Qué hacía
ahora que está tan en boga el término paradiplomacia, porque aunque no son autoridades gubernamentales, son un tipo de autoridades legislativas. Es decir, cuando el término paradiplomacia se estaba inventando, ya la región lo ejercía sin llamarlo paradiplomacia. Entonces, se ponían de acuerdo. Eran formas de presionar cada uno en su país para las políticas internas y también construían, se tomaban algunos acuerdos y procuraban implementarse en la medida de lo posible, legalmente posible, en su territorio. De manera que había allí una coordinación, pero también había una reflexión política. Entonces, no solo de los cuerpos legislativos, que era la Asamblea Regional Fronteriza, sino también desde los gobernadores que tú mencionabas, que también se realizaban las reuniones. Esto a veces parece como, digamos que no es tan importante, es fundamental que las autoridades se reúnan a conversar, a ponerse de acuerdo y a coordinar. Bien, y lo otro es el ejercicio de la CIF. La zona de integración fronteriza que se desarrolló en Táchira Norte, se creó, no se llegó a tener contenido, entre Táchira Norte de Santander, es emblemática en la comunidad andina, aunque Venezuela, como bien lo has dicho, en 2016 denunció formalmente el Acuerdo de Cartagena. Entonces, pero es emblemática, ¿y de dónde parte el ejercicio? Parte de la sociedad civil, una sociedad civil que buscaba espacios para formalizar sus relaciones, porque a veces, muy distinto a las percepciones que hay, obviamente el contrabando se da en una zona de frontera, esto es una obviedad, pero las sociedades buscan formalizar, buscan estabilidad en sus relaciones, ¿sí? Porque a veces hay la falsa percepción de que las sociedades en la frontera, bueno, les encanta el contrabando porque es que eso es una cosa muy fácil y muy pilla de vivir, ¿no? Y en general no es así, las sociedades buscan una formalización, solo que cuando hay obstáculos, claro, se van por el otro camino. Bien, lo más reciente, usted ha hecho una mención aquí para otros espacios de frontera, pero yo lo hago aquí, es la creación, el surgimiento de un comité binacional fronterizo, que además surgió porque coincidieron en el tiempo las inquietudes de Táchira y de Norte de Santander de la sociedad civil que decía, y nosotros nos vamos a quedar quietos, no vamos a hacer nada, tenemos unos pasos formales cerrados, la gente se muere, se acaba pasando por los caminos irregulares o informales, las trochas, para abastecerse en Colombia, y la sociedad civil no va a hacer nada. Entonces, hubo gente, organizaciones, individualidades, aquí también hay gente representativa, como el abogado aquí, Jacinto Jaimes de San Antonio, por ejemplo, que, digamos, animaron esto. Entonces, surgió simultáneamente de un lado y otro, y en alguna reunión coincidimos y se creó un comité binacional fronterizo, que de momento ha hecho, por ejemplo, una manifestación ciertamente muy pequeña, pero a mí me parece muy emblemática, porque a veces estas cosas cuestan convocar, con el 4º aniversario, digamos, del cierre de la frontera por parte del gobierno de Maduro en el año 2015, ¿sí? Tuvimos un representante en la Asamblea de las Naciones, perdón, de la OEA en Medellín, la que hubo en junio del año pasado, para exponer cuáles son las realidades de la zona. Esa sociedad civil, parte de ella, por supuesto, no toda, ha hecho incluso una cosa que es bastante interesante. Fíjese, en Venezuela estamos bastante conscientes que, seguro ustedes saben, que las diversas casos y demandas que hay ante la Corte Penal Internacional con relación a la situación de Venezuela y los posibles, para unos más obvios que otros, responsables de la crisis humanitaria compleja, de la violación sistemática de los derechos humanos que existe en el país, ha sido un esfuerzo y por lo tanto un resultado que no sabemos dónde va a terminar porque están los casos ahí en la Corte, la fiscal todavía no termina de determinar si efectivamente tiene que haber un examen preliminar y considerar la situación de la sociedad civil venezolana, y particularmente la sociedad civil en Táchira y Norte de Santander, porque por ejemplo sufre una situación que solo es posible verla allí, que fue la expulsión de los ciudadanos colombianos, incluso con protección de refugio, ¿sí? En el año 2015, entre agosto, que fue el momento más fuerte, patético, que se hizo, digamos, mundial, noticia, hasta diciembre, hay 24.000 y tantos casos bastante, digamos, recogidos y sistematizados, y de esos hay algún grupo de gente, en principio unas 50 personas, que han decidido que se puede avanzar en este sentido, porque ni en Venezuela ni en Colombia han encontrado justicia para su caso. Y acude. Entonces, ¿qué quiero resaltar yo aquí? El esfuerzo otra vez de la sociedad civil, uno más de acuerdo o no, para
a buscar justicia, ¿sí? Y la reivindicación de sus derechos. Y le voy a pedir 2 minutos, Marina, por favor. Y bien, y entonces esto me lleva, digamos, a resaltar lo de frontera activa. Ahí hay una sociedad civil que está activa, que hace cosas y que se mueve. Por supuesto, una región también que es un espacio de separación, a veces por sus propias decisiones, a veces por factores exógenos. El ejemplo más claro es la frontera, los pasos formales de frontera están cerrados, o si no esporádicamente cerrados, por decisión de un gobierno de facto en Venezuela que decidió en 2015 cerrar, ¿sí? También por la narrativa del enemigo externo, que es Colombia, en principio su vecino. También cuando se incumplieron las normas comunitarias cuando formábamos parte de la comunidad andina. Y fue la gente en Táchira, con el transporte internacional de mercancías por carretera, que funcionaba libremente, entre las libertades pues, de la integración regional, y entonces allí, al haber un problema con el transporte transfronterizo, la gente presionó, y esa fue la primera medida, por cierto, en todo caso más noticiosa del gobierno de Chávez en el año 99, cuando reinstauró el transbordo, es decir, violó la decisión comunitaria. Bien, y que ha salido por aquí, me permito señalarlo, son el predominio de las ideas centro-periferia en los dos países, que se había avanzado un poco de alguna manera por dejarlas atrás, es decir, esta idea de que la frontera es un espacio inhóspito que solo sirve para defender el centro del poder político y económico de los países, que se había tratado de avanzar, pero que finalmente está allí, creo que con más vehemencia en Venezuela, que ha echado para atrás en todo esto, y tal vez un poco menos en Colombia, pero que existe, ¿sí? Y una menor presencia del Estado, que reduce la formalidad y legalidad, y por tanto le da entonces espacio a lo que ya muchos han comentado aquí, la ilegalidad, la trocha, el contrabando, las bandas criminales que nos van a abrir aquí, que son las que finalmente tienen, digamos, bastante control allí. Voy finalizando para decir, con relación a la inseguridad, que justamente la ausencia de Estado o menor presencia del Estado, tanto colombiano y venezolano, es la que permite la consolidación de esos actores. Entonces allí hay una entente, ¿sí? Una cohabitación entre esos grupos irregulares que incluso imponen su fuerza por frente a las fuerzas públicas y su realidad. Entonces el Estado allí, digamos, esa realidad un poco relativamente tranquila, hasta que se rompe esa cohabitación, funciona desde las bandas ilegales, ¿no? Al margen de la ley. Lo dejo hasta aquí y luego comentaremos alguna situación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Seguimos con don Luis Manuel Esculpi, de la Fundación Espacio Abierto de Caracas. Buenos días. Primero en término quiero agradecer, por supuesto, la posibilidad que nos brindan los realizadores del evento de participar en él, y en particular a Socorro Ramírez, que todos, creo que los presentes reconocemos todo el empeño que pone en la realización de los diálogos binacionales. Bueno, a propósito del título de este panel, Nexo Positivo y Asuntos de Seguridad, aprovecho para decir que este evento es precisamente una demostración de que existen nexos positivos, se han podido relatar en ellos, la presencia de universidades, academias, ONG, partidos políticos, parlamentarios, demuestran que hay una base sobre la cual se puede trabajar, continuar proyectando, y quizás incorporando sectores muy importantes donde ello sea posible, como los poderes locales, que creo que es una sugerencia del panel anterior, sobre todo que en la frontera hay posibilidades de contactos, de relaciones, de reuniones formales e informales. Yo me voy a concentrar en el tema de lo que aquí se denomina asuntos de seguridad. En primer lugar, en el tiempo reciente, a partir de la grave situación que vivimos en Venezuela, la agudización de los problemas políticos, económicos y sociales, la existencia de una emergencia humanitaria compleja, por supuesto, y de la migración inmensa que ha ocurrido en lo que siempre fue la frontera más viva de América Latina, que fue la frontera colombo-venezolana y en particular del estado Táchira, se
han agudizado los problemas preexistentes de seguridad con la presencia de grupos armados irregulares y han surgido nuevos delitos en la frontera. En la frontera, aunque en esa extensa frontera hay situaciones particulares en el estado Apure, en el estado Táchira y en el estado Zulia. Sobre todo hay la presencia de bandas criminales, creo que aquí les llaman Bancrim, ¿no? De bandas criminales, está la presencia del ELN en toda la frontera. Existe en el estado Apure, existe en el estado Táchira y existe en el estado Zulia. Hay la presencia, yo lo pongo en plural, de las disidencias de la FARC. Hay una disidencia previa a la última, que estuvo en desacuerdo siempre con los acuerdos de paz. Esa actúa en Apure y también en Táchira. Y hay una disidencia más reciente que incluso debate su problema a partir de la decisión de dos de los jefes que estuvieron en los acuerdos de paz, todos armados. Además de eso, además del narcotráfico, el contrabando de gasolina, el secuestro, de la extorsión, como delitos que ya preexistían, últimamente se ha incrementado el tratado de seres humanos, el tráfico de seres humanos. En particular, el día lunes, el alcalde de Bolívar de San Antonio denunció el descubrimiento de una red, ¿no?, que traficaba con seres humanos. Eso se ha incrementado y un delito nuevo que ha surgido con mucha fuerza en el último tiempo a partir de la migración. Luego, voy a poner algunos ejemplos. El 3 de este mes, en Paraguachón, el ELN iba a hacer un secuestro y fue repelido por la policía y murió una persona, exactamente en Encontrado, en el estado Zulia. Pero eso para luego referirme al comportamiento de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Luego, en el mes de septiembre, en los primeros meses, se atacó en el Orza el cuartel Ambrosio Plaza, una disidencia de la FARC, y se llevaron más de 20.000 proyectiles y varios fusiles. A los días fueron recuperados y fueron hechos un grupo de prisioneros de una de las disidencias de la FARC. Y está preso el comandante Lucas, quien la dirigía, de un frente, Arturo Villa, creo que se llama, sí, Martín Villa. Fue capturado y eso provocó que ese frente, su comandante, mandaron una carta a quien para el país es el segundo hombre del régimen, solicitándolo que liberen al comandante Lucas Balbuena, es el nombre o el seudónimo. La carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima, solamente lee un párrafo, dice: camarada, por tal motivo necesitamos de su valiosa colaboración para sacar a nuestro comandante Lucas Balbuena, quien está privado de libertad en la cárcel de Santana, junto con 4 compañeros. Una larga y extensa carta, dirigida a Diosdado Cabello, que es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, con estos elementos, con estos ejemplos que puedo ilustrar, entonces paso a referirme al tema de la Fuerza Armada Nacional. En el pasado, incluso durante los primeros años de Chávez, quizás cuando habían buenos y nuevos amigos, había y existió en el pasado en la República Civil, yo llamo la República Civil el periodo que va del 58 al 98, en la República Civil habían convenios bilaterales militares, ¿no? Que intercambiaban información, hacían operaciones conjuntas y en la medida posible intentaban contener los delitos que ocurrían en la frontera. A veces no con mucho éxito, pero había la voluntad política de los gobiernos
y de los comandantes de ambas Fuerzas Armadas de entenderse bilateralmente para actuar conjuntamente. Eso ahora no existe. El único que se mantiene a nivel de, además de este tipo de diálogo de la sociedad civil, es algunos convenios policiales con Interpol. Recientemente entregaron a alguien solicitado a Interpol que fue capturado y la policía colombiana lo entregó al 6CPC en Venezuela. Eso, en algunos casos donde no perjudica al gobierno venezolano, seguramente procede y se hace. Pero esa relación que existía a nivel de la Fuerza Armada, que fue muy importante en el pasado, en la visita a los puentes fronterizos, por ejemplo, que hacía la Fuerza Armada venezolana, le anunciaba a la Fuerza Armada colombiana que si venía el ministro de la Defensa iban a haber aviones F-16 protegiendo las visitas. Y la Fuerza Armada colombiana se enteraba y tomaba todas las medidas para que no hubiese ningún malentendido. Que por cierto, creo que vi un documento de los organizadores del evento en el cual se hacen referencia a las recientes maniobras militares y los riesgos que se corren. Más que este tipo de maniobras, más que ser un movimiento o unas acciones dirigidas a lo apresto operacional, además de que pueden ser, y así han sido entendidas por Colombia como una provocación, son también, producen hacia Venezuela, intentan producir una acción efectista y de amedrentamiento, de demostrar un poderío militar, así como lo que hacía referencia a William Dávila, 3 millones de fusiles. Bueno, los FAL fueron sustituidos por los Sukhoi y nunca fueron repuestos en Venezuela y se compraron 200.000. Bueno, pero en todo caso ese es otro tema. Luego, la actitud de la Fuerza Armada en la frontera, hay una cosa muy grave que está existiendo allí y en otras zonas más allá de la frontera, en el estado Bolívar, al sur del estado Bolívar, con motivo del arco minero, donde ya hay presencia del ELN. El ELN, su presencia no se limita ahora a la franja fronteriza, sino en el sur, en el estado Bolívar, a partir del arco minero, hay presencia de bandas criminales, de pranes, que son los jefes que desde la cárcel dirigen, y del ELN en particular. Bueno, entonces son sumamente graves y peligrosas, pero lo más peligroso que está ocurriendo en las zonas fronterizas y aldeanas a ellas es que prácticamente hay ausencia del Estado, una muy tímida presencia del Estado como conjunto, no solamente de la Fuerza Armada, sino de la labor social, de la labor educativa, de toda la labor que se supone debe ser compromiso del Estado. Y eso para el futuro, yo me refiero a Venezuela, no sé exactamente la situación de la frontera con Colombia, pero es una situación de ausencia o de débil presencia del Estado venezolano y en este caso muy grave. La Fuerza Armada solamente actúa cuando es atacada, como en el caso que mencioné, de Loza y de Encontrado en el estado Zulia recientemente. Lo de Encontrado fue el 3 de este mes, lo de el Orza fue en septiembre. Solamente actúa cuando es atacada, pero de resto hay como 3 comportamientos, que todos se sintetizan en uno: permisividad, tolerancia y en algunos casos complicidad. Luego está el problema de la emigración, de la proliferación de las trochas, que por cierto, la gente, ahí se ha dolarizado todo, en tanto el cobro de las vacunas como la extorsión y el cobro de las trochas, de lado y lado. Es decir, no es que cobran una trocha en San Antonio o en Ureña, sino que la gente tiene que venir preparada a pagar en las dos partes. Y eso se lo están haciendo a la población de menos recursos que está migrando en el último tiempo. Me contaba un general en situación de retiro que compró unos cauchos aquí, y porque
por la situación venezolana y unos repuestos, un general que fue jefe de la guarnición del Táchira y fue jefe del CUFAN, que es el organismo que agrupaba en el pasado lo que corresponde hoy al Comando Estratégico Operacional, y sus padres son colombianos. Y me contaba recientemente que la policía le cobró vacuna aquí, que el único sitio donde no pagó vacuna fue en la frontera venezolana, porque se identificó a los militares como general del ejército venezolano, aunque esté en situación de retiro, pero que tuvo que pagar varias veces porque iba con repuestos y cauchos. Bueno, en todo caso, ya para concluir, sobre las alternativas, por supuesto que hay que sustituir la diplomacia de micrófono, como ustedes han planteado, los organizadores de eventos, por la democracia ciudadana. Pero los problemas estructurales tan graves que se viven en la frontera, que es un aspecto muy grave, se resuelve por cambios de política, o por cambios políticos, o porque se restablezca o se reestructure la relación binacional. Porque son temas de tal monta, de tal gravedad, que no tienen una solución coyuntural. Bueno, y tenemos que resolverlo binacionalmente, porque a fin de cuentas seremos vecinos hasta el final de los tiempos. Bueno, muchas gracias. Le damos entonces espacio al señor Ávila, con mucho gusto. Bien, buenos días todavía. Yo les tengo una presentación muy larga, pero seguramente les voy a mostrar 4 slides de una investigación que está haciendo la Fundación Paz y Reconciliación sobre el mapa de seguridad en la frontera. Esa investigación yo creo que la lanzamos, si autoriza León, la próxima semana. Son un documento como de unas 100 páginas, si no pues tocará esperar hasta el próximo año. La idea que nosotros hicimos es que desplegamos un equipo de investigación, dividimos la zona en 3 partes, como es tradicional, lo que es Zulia y La Guajira, norte de Santander, Táchira, Arauca, Apure, y esta vez cubrimos parte del Bichada y el estado Amazonas del lado venezolano, aunque allí fue viajes, no tuvimos investigadores en terreno. Luego de eso hicimos una metodología, entrevistas, viajes a terreno. Yo personalmente estuve por última vez la semana pasada en la zona de Cúcuta, y los resultados son los siguientes. ¿Pasas, Paola? ¿Me haces el favor? Gracias. Lo primero es que tenemos 22 estructuras criminales operando en la frontera. De esas 22 estructuras criminales, si quieres pasas y ahorita nos devolvemos a las conclusiones, están divididas en esto. Está como grupo armado ilegal, está el ELN. Luego, como grupos de alcance nacional y regional, hay varias disidencias de las FARC. Sobre esto, en norte de Santander, por ejemplo, hay 2 disidencias de las FARC, ambas se llaman del Frente 33 y están en guerra abierta entre ellas. Eso no es algo monolítico. Hay una de un señor Villa que viene subiendo desde abajo, desde la parte casi que de Tibú, y hay otra que está más desde la zona pura montañosa de Ocaña, y seguramente en unos 2 o 3 meses estallará la guerra. El ELN no ha querido meterse. Y ahí tenemos básicamente 5 disidencias, 6 disidencias. Está lo que llaman EPL o Pelusos, está el Clan del Golfo y están los Rastrojos, muy fuertes. El Clan del Golfo se ha venido fortaleciendo mucho. Y luego a la mano derecha de ustedes, al frente, van a encontrar las bandas tipo local, donde están la línea, la frontera, la banda, la zona, los mercenarios, el Palmar, los Pranes, los Puntiñeros, etcétera, y hasta una cosa que se hace llamar Cártel de Sinaloa, que son colombianos y no tienen nada que ver con mexicanos, pero se colocan ese nombre. Entonces, tenemos 22 estructuras criminales en esa zona, y tenemos básicamente en lo fundamental 3 tipos de escenarios. Hay un escenario donde hay un control hegemónico de una de las estructuras. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Arauca y Apure. Allá manda el ELN, a veces hay una disputa, a veces hay un operativo de la Guardia Nacional venezolana, a veces se enfrentan con las disidencias, pero en general hay más o menos, el ELN es el que determina, y ha controlado mucho la parte del Bichada y el estado de Apure, y han llegado a un acuerdo con la disidencia grande de Gentil Duarte, que opera en el Bichada, que allá en ese caso está John 40, que lo que le importa es básicamente el negocio. El segundo tipo de escenario lo tenemos en el área metropolitana de Cúcuta
y la zona metropolitana de San Cristóbal. Una guerra terrible entre el ELN, aliado con las dos disidencias, peleando con los Pelusos, los Rastrojos, el Clan del Golfo y como 7 bandas fronterizas aliados. Son 2 grandes bloques que están en disputa. Yo estuve, de hecho, la semana pasada, pude hablar con unas víctimas, 4 desaparecidos en una semana. Es decir, tal vez, como, claro, Cúcuta es una ciudad grande y San Cristóbal la gente no ve, pero lo de la línea fronteriza es impresionante. Ahí tenemos una disputa casi que similar la tenemos en La Guajira, pero entre otras bandas locales, pero es zona de disputa. Ese es como el segundo escenario. Yo sí creo que en el caso del norte de Santander, Catatumbo y el área metropolitana seguramente vamos a estar en guerra otra vez. Y luego la otra disputa en La Guajira sobre todo es con epicentro en Maicao. Y luego tenemos 2 territorios donde no hay disputa, pero a cualquier momento estalla la disputa. El departamento del Cesar, particularmente el sur del Cesar, el ELN muy fortalecido y chocando con varias estructuras locales. Y seguramente el departamento del Bichada, que a cualquier momento va a estallar esa guerra. Entonces tenemos como esos 3 tipos de escenarios. Si quieres pasas, y pasas a la siguiente, porfa, pasas a la siguiente, y luego lo que tenemos, esta gráfica es interesante porque lo que nos muestra es donde tenemos la tasa de homicidio muy alta del lado colombiano, del lado venezolano no hay datos, pero la cifra, si quieres pasamos al siguiente cuadro, este cuadro es increíble, el cuadro azul donde están los datos de desaparición forzada y demás, perdóneme Paola, seguro está adelante. Y es que del lado colombiano desde 2012 a hoy tenemos más de 4.000 homicidios, del lado venezolano se creen que son 5.000, es decir, estamos hablando que en un periodo de, podría uno pensar que de 8 años son 10.000 homicidios, si ustedes ven acá estamos hablando de casi 100.000 desaparecidos del lado colombiano, secuestros son 203, eso es como una zona de guerra, pero pues no se ve porque es ese tipo de guerra muy subterránea que se está dando. Ahora bien, ¿qué encontramos nosotros de alianzas institucionales y estas organizaciones criminales? Si quieres pasamos a las zonas por departamento, a la segunda parte, me hace el favor. Baja, eso. Ahí, pasa. Esto es norte de Santander y la zona del área metropolitana de Cúcuta, que era la primera zona de confrontación. Entonces, ahí nos encontramos con que claramente un sector de la milicia y claramente un sector de los colectivos están ayudando al ELN y claramente un sector de la oposición está ayudando al Clan del Golfo y está ayudando a los Pelusos, digamos, es muy claro, y no solo por las fotos de Guaidó o la tal, digamos, o porque una cabeza de un comandante del ELN fue tirado pues en una base de la Guardia Nacional, digamos, esos son como los anécdotas terribles, sino sencillamente porque es muy claro en la línea divisoria por trochas, o sea, hay zonas donde nosotros pudimos entrar, zonas donde no pudimos entrar y zonas donde literalmente te decían la gente que nos llevaba de aquí para allá, ese grupo no nos dio permiso, nos tocaba hacer la ronda y pasar al otro lado, entonces sí hay una fragmentación muy grande. La pregunta que uno tiene es, del lado venezolano uno puede encontrar explicaciones ideológicas, que son todos corruptos, pero la pregunta es qué pasa del lado colombiano, porque operativos grandes en el Catatumbo no ha habido, operativos para el ELN en la zona metropolitana, a pesar de que uno los ve fácilmente, no ha habido, tampoco con los Pelusos, tampoco con el Clan del Golfo, uno va a la Arauca y es exactamente lo mismo, incluso en las elecciones. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasa, digamos, del lado venezolano, ya aquí han hablado mucho, no voy a hablar más, no estoy de acuerdo con todas las conclusiones, pero del lado colombiano la pregunta es, pareciera que las fuerzas militares están en una estrategia de brazos caídos, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Esa es la gran pregunta que uno tiene, porque no se lanzan operativos, y lo cierto es que el problema está creciendo. Me impresionaron mucho las disidencias, esta Martín Villa que nombraban en Arauca, si quieres pasas a Arauca, Paola. Es una disidencia que es igual de grande a lo que era el Frente Décimo, es decir, es una disidencia que puede tener 200 personas, es ya muy grande, los exguerrilleros son como 100, lo demás son gente nuevos reclutas, ya lo que se fue y lo que se quedó, el proceso de paz se quedó.
Entonces un poco la pregunta es tan grande, uno prevé que estallará una guerra con el ELN, entonces ahí lo que encontramos es una gran parálisis de las fuerzas militares. Cuando uno hace las entrevistas dicen, hermano, este tema jurídico nos está preocupando, no hay comando y control, es decir, también pueden haber muchas explicaciones, pero ahí notamos una crisis muy, muy fuerte. Y la otra conclusión, si quieres te devuelves a La Guajira, que es donde el caso más dramático que vimos, es que las economías ilegales que habían, o informales e ilegales que habían, colapsaron desde hace 3 años. No solo el contrabando de gasolina, sino el contrabando de alimentos, muchas de esas economías colapsaron. Entonces ustedes van a las trochas o incluso al propio puente fronterizo en Cúcuta y usted encuentra a la gente parada, le dicen a uno ellos, estamos aquí a ver qué encontramos, en la economía del rebusque, o sea, los informales están en el rebusque porque gran parte de sus economías ilegales colapsaron. Y lo que hemos entonces visto es que han surgido 4 grandes economías ilegales muy complicadas. Uno, lo de trata de personas, ya aquí lo dijeron, y trata de personas en todo sentido, ¿no? El tema para explotación sexual, mujeres, niñas y niños, brutal, mano de obra barata, para raspar coca en el Catatumbo, para hacer mandados, etcétera. Ahí tenemos un tema de trata de personas muy delicado que llegan a Bogotá, llegan a Medellín, etcétera. Bien. Luego hay una segunda economía que tiene que ver con el tráfico de armas. Y ya me queda 1 minuto apenas, entonces voy a decir estas 2. El tráfico de armas es esto. La Guardia pareciera que un sector de la Fuerza Armada Bolivariana es lo suficientemente corrupto como para que gran parte de toda su fusilería termine o en el ELN o en los Pelucios o en el Clan del Golfo o en los Rastrojos. Entonces usted ve la frontera inundada de armas, como está Colombia, y por eso es que gran parte de las armas llegan a zonas urbanas como Bogotá y Medellín, porque el gran comprador que había, que eran las FARC, ya no está. Hay unas disidencias, pero no son las mismas FARC, con su capacidad, entonces está inundado la frontera de armas, igual que nos pasa en la frontera con Ecuador. Y en ese proceso entonces son las banditas locales que adquieren armas muy fácilmente, entonces tenemos extorsión en toda el área metropolitana de Cúcuta, tenemos atracos con armas largas, o sea, un poco ver lo que era Salvador un poco después del proceso de paz, digamos, nos está pasando en esa zona de frontera. Ya para terminar, faltan 2 economías, solo quiero nombrar una tercera que nos ha impresionado mucho, y es, en lo fundamental, del lado, digamos, lo que uno ve es que hay un gran tráfico de minerales, muy complicado, sobre todo en el Arauca y en el Bichada. Eso nadie sabe, o sea, nosotros no pudimos determinar qué tan grande es, cuánta gente mueve, digamos, ahí es muy difícil entrar, en ese mercado fue muy difícil entrar para nosotros, pero lo que sí todo parece indicar es que en el estado Bolívar al sur, en el arco minero, conectando con Bichada, hay una economía paralela muy grande donde es muy complicado entrar. Pero sí pareciera uno determinar que es una cosa incluso un poco más grande o igual al menos que el mercado de la droga. Todo eso es lo que está en el documento. Solo termino con estas 2 conclusiones. Mire, una solución a esto es muy delicado. O sea, realmente esto no es un cuento entre Guaidó y Maduro, entre una transición y la otra, esto no se va a alegrar de la noche a la mañana, cambiando de gobierno abruptamente, haciendo unas modificaciones a la Fuerza Armada o al Estado colombiano, digamos, es una cosa muy complicada. Y yo creo que lo que nos toca pensarnos es unos proyectos del muy largo plazo, donde va a requerir mucha respuesta militar y de inteligencia, porque tampoco el cuento que a uno le echan es, no, lleven todo el Estado, sí, que pues, con esta cantidad de grupos, pues hay que llevar militares, pues ustedes qué creen, o sea, esto cómo se combate, a las buenas. Bueno, entonces ahí hay que tener un plan grande, y eso solo se resuelve con una conexión binacional. Es decir, si no hay cooperación binacional, pues es estúpido, pasan la frontera y ya, se acabó. Y la otra conclusión es que aquí lo que hay son regímenes paralelos de regulación social, o sea, mucha gente depende de esos regímenes. O sea, uno puede capturar todos los bandidos de un día para otro, supongamos que ocurre un milagro, pero la gente sigue viviendo en esos regímenes paralelos de economía informal. Entonces, sacarlos de ahí va a ser muy difícil y ya me pasé. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros panelistas. Sí,
se me había quedado decir, pero ya lo dijeron. Hay un grave problema de la moral y la ética de los funcionarios de lado y lado de la frontera y tenemos que hacer algo sobre eso. Porque cuando la fuerza pública que representa un Estado está con corrupción, pues la violencia y la inseguridad permearán y seguirán siendo las que mandan en la línea fronteriza. Bueno, entonces abrimos el espacio para la pregunta de los asistentes. Voy a recoger 4 preguntas de personas que no hayan preguntado, comenzando aquí 1, 2, 3, una más. Listo, comencemos entonces. Muy breves, por favor. Sencillita, ¿cuál es la cuarta economía? Muy buenas. En 2010, el CINED me pidió una perspectiva desde Venezuela sobre el tema colombiano y allí, analizando un poco las cosas, el gobierno de Uribe tenía una estrategia paramilitar que estaba entrando a Venezuela y por su parte Chávez también con una estrategia paramilitar de penetración en alianza con la FARC. Y allí la fotografía era algo parecido de lo que estás planteando ahora, ¿no? O sea, como una polarización encontrada de dos estados que lamentablemente tienen dos gobiernos que lamentablemente tienen una agenda paralela, ¿no? Entonces eso pone un escenario muy duro, ¿no? Muy difícil, porque estamos en cierto sentido, por un lado, la diplomacia del micrófono, pero detrás de la diplomacia del micrófono hay todas unas estrategias de penetración mutua. Entonces, solo quería ver si esa estrategia se podría decir que es, en cierto sentido, también avalada como políticas de Estado. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bram Ebus, estoy con Crisis Group. Tengo una pregunta en específico para el señor Ávila. Les felicito que también empezaran a mirar el tema del arco minero del Orinoco. Nosotros ya llevamos unos años investigando la región minero, hemos ido y también hemos mirado el tráfico masivo por no solamente la frontera con Colombia, pero también con los países del sur de Venezuela y el Caribe. Y entendiendo que mucha gente ve el conflicto político en Venezuela como lo más importante, y al tener la llave para cerrar el conflicto político, tienen la llave de abrir el futuro de Venezuela, que para mí no me parece la realidad, sabiendo que Venezuela entregó una gran parte de su soberanía a grupos al margen de la ley que sobre todo operan en el sur, controlando reservas mineras. Mirando esta dinámica, sabemos que esta dinámica va a continuar con cualquier gobierno en el futuro. Y entendiendo que esos grupos al margen de la ley con fuerzas armadas corruptas del Estado van a seguir peleando a esas regiones mineros, yo creo que esta región o Venezuela en su totalidad empieza a mirar cada vez más a lo que es Colombia y por lo tanto también requiere un manual diferente de diálogos, una asesoría si ya tienen que empezar mirando procesos de paz locales y el desmantelamiento de esos grupos ahí en el sur. Entonces yo quería preguntar qué análisis tienen ustedes para realmente empezar a observar Venezuela de una forma muy diferente de como lo que están haciendo ahora y qué lecciones Venezuela puede aprender del conflicto armado en Colombia, sobre todo en las zonas donde pelean por recursos naturales. Gracias. Cerramos con esta pregunta muy breve y primera ronda. Concretamente, por el ejercicio de mis funciones he visto muchas cosas relacionadas. Por ejemplo, cuando fui a ver lo del Esequibo como presidente de la comisión del Esequibo, fui parado por el ELN en la vía Nacoco. Íbamos 5 diputados, ¿no? Y nos pararon abiertamente, pues, a 1 kilómetro del puesto de control de las Fuerzas Armadas venezolanas, que nos alentaron y nos dijeron, en menos de 1 kilómetro van a encontrar grupos guerrilleros. ¿Y cómo los identificamos? Fue la pregunta.
Bueno, los van a encontrar vestidos de negro, con botas de caucho, y efectivamente nos encontramos los tipos. Yo recuerdo que el que nos paró con una daga aquí, un fusil, una pistola y la estrella roja del ELN. Bueno, nos revisaron, pero seguimos, llegamos a Tanacoco. Ahí le dijimos a la fuerza acantonada lo que había pasado y nos dijeron, aquí no se habla mal de Chávez. Eso es mentira lo que usted está diciendo. Está bien, pues. Cuando regresamos, volvimos a encontrar al mismo grupo, pero con un cambio de posta. Nos saludaron, tú sabes, con el puño así, nosotros sacamos el puño así también, ¿no? Y seguimos, ¿no? Yo paso por aquí, por el puerto de Santander, porque como lo dije en mi exposición, no salgo por Maiquetía, porque tengo prohibición migratoria. Entonces he pasado por lancha, he pasado por el río, he pasado por aquí, he pasado por allá, por todos lados he pasado. He visto la realidad a mi nivel. Mi pregunta es, Culpi, que fue presidente de la Comisión de Defensa, ¿qué crees tú entonces que se debe hacer? O sea, no hay Estado, ¿cuál crees tú que debe ser la estrategia? O sea, ¿cómo recuperamos eso? Que lo tenemos aquí, es decir, el puerto de Santander está a 2 horas de Mérida, a minutos de Boca y Grita. Y todos esos líos de los rastrojos, los peluzos, todo eso, el día que hubo la matazón de 12 personas, los vi yo ahí, muertos. En ese momento pasé yo. Muy bien, preguntas muy breves, respuestas breves también, para que hagamos otra ronda. ¿Listo? Vale, tú dirás. Bueno, a ver, hay preguntas concretas. No, lo de la cuarta economía paralela es todo el tema cambiario, que es muy por el tema del dólar. Es una subeconomía muy grande. La vi más sobre todo en zona metropolitana de Cúcuta, poco en La Guajira, en Arauca sí no tanto, pero es muy grande. Segundo, mire, esa pregunta que usted, ¿cómo es su nombre? Perdóneme. Esa pregunta es la pregunta del millón, ¿sí? O sea, esa es la pregunta que a mí me gustaría resolver. Mi sensación es la siguiente. Mi sensación es que, porque no tengo una respuesta, ¿ok? Entonces lo que voy a decir, pues es posible que me esté equivocando. Entonces eso no va a quedar en el documento que León Valencia va a dejar lanzar la otra semana, eso no va a quedar ahí, entonces bien. Yo lo que siento es que efectivamente hubo un primer momento donde el chavismo radical veía a los grupos guerrilleros como una retaguardia armada en caso de una invasión. Y hubo un sector de la oposición desde la época de Manuel Rosales, que se reunía con alias El Iguán, un jefe paramilitar, que veían a los paramilitares colombianos como una retaguardia en caso que Chávez comenzara a matarlos. Digamos, eso hasta ahí está bien. Que si había una política nacional no lo pude comprobar, pero habían sectores obviamente donde eso era claro. Y yo creo que ambos sectores comenzaron a jugar con candela. Y hoy ya eso no importa, ¿sí? O sea, lo que yo siento es que están tan penetrados por toda la criminalidad que ya puede haber algún análisis ideológico, que estos están más con estos y estos con lo otro, pero en el largo plazo hay alcaldes del chavismo trabajando con unos y de la oposición trabajando con el ELN, es decir, ya ahí ese análisis es muy complejo. Yo lo que creo es que jugaron con candela. El Estado venezolano tuvo un proceso de desinstitucionalización muy grande y en ese terminaron totalmente infiltrados, igual del lado colombiano. Entonces yo, digamos, y ahí conecto con la última pregunta antes de responder la otra, entonces la lógica de esto es, ok, listo, digamos, salgamos del debate entre chavismo y oposición, digamos, un poco, y supongamos que logramos una transición y nos encontramos con eso, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que en esto hay que hacer 4 cosas. Hay que hacer un esfuerzo de depuración institucional muy grande, del lado venezolano sobre todo y del lado colombiano, muy grande, y esa depuración institucional solo se hace si se logra un acuerdo entre ambos sectores políticos en Venezuela, por ejemplo. O sea, que llegue la oposición a sacar militares corruptos, fácilmente se les devuelve eso en un golpe de Estado, o que el chavismo lo haga, o sea, es muy difícil. Entonces lo único es un gran pacto, una vez se logre una transición y comenzar un proceso de depuración. Lo segundo es lograr un acuerdo sobre una política de seguridad binacional. ¿Cuál es el lío?
El lío es que el Estado venezolano, su política de seguridad es que los va a invadir los gringos, o sea, es una amenaza internacional. El Estado colombiano solo ve al ELN y a las disidencias de las FARC, ahí para arriba no ven. Entonces un poco, si no logramos una articulación en la política de seguridad, pues los objetivos nunca van a ser los mismos. Luego lo tercero que necesitamos hacer, y yo creo que ahí es lo pesado, que esa sí es la parte larga y tediosa, es lograr construir unos mínimos equipos para los refugiados venezolanos de asistencia inmediata humanitaria y evitar que lo primero que lo reciba sea la ilegalidad, digamos, un poco. Nos toca crear un mecanismo para eso, y ahí no hay mucha experiencia. Y luego lo cuarto, no, esto es mucha inteligencia, digamos, esto es desbaratar, como le decía la persona de Crisis Group que está acá, esto es un tema multinacional, esto es un tema de drogas hacia Centroamérica, esto es un tema de trata de personas también va hacia Estados Unidos, es decir, esto tampoco es solo Colombia y Venezuela. Y sobre el tema del Orinoco, le respondo muy sinceramente, no tuvimos un equipo en toda la zona, no lo pudimos tener porque esto fue una investigación muy rápida que hicimos, yo aspiro a tenerlo el próximo año, pero efectivamente sí tenemos un gran problema en esa zona, y yo creo que la pregunta tuya es la central. Es decir, es cómo el Estado venezolano y también el colombiano, pero principalmente el Estado venezolano, se piensa un modelo de explotación de recursos mineroenergéticos que en este momento está tomado por la ilegalidad y cómo eso lo van desbaratando un poco. Pero sí es una, digamos, mi sensación es que lo que hoy Colombia vive, para los compañeros venezolanos, pues nosotros tenemos un departamento que llaman el Cauca, que está al suroccidente. Entonces la gente dice, el Cauca está en guerra, si son 3 guerras. Yo digo, lo que hoy vive el Cauca, el otro año va a ser el doble, pues, lo que vamos a vivir en norte de Santander, porque lo que yo me encontré en esa visita es muy complicado realmente. Esas son las 4 respuestas. Sí, lo decía en mi intervención inicial. Hay una gran afectación en la población del lado colombiano y del lado venezolano con la presencia de todas las bandas. Nosotros ya no sentimos que tenemos una vida cotidiana tranquila. Hay una zozobra, hay una sensación muy grande de inseguridad y en eso hay que pensar, o sea, lo llamamos la reconstrucción de Colombia y Venezuela, pero hay que pensar en la reconstrucción de lo que al principio llamé la zona transfronteriza, que es donde se dan las relaciones, ahorita totalmente informales, totalmente ilegales, pero es, como lo han dicho aquí, por la falta de Estado. ¿Y cuál tiene que ser el papel de los nuevos gobernantes a nivel regional? Cuando hablo de región, hablo en Colombia de las gobernaciones acabadas de nombrar y de los alcaldes. Nosotros notamos una gran ausencia de la gobernabilidad de los alcaldes fronterizos. No los dejan actuar, pero tampoco a nivel central se ve una respuesta. Hay un hecho que yo siempre lo digo y aquí también lo dijeron. Lo peor que ha pasado en norte de Santander es haber visto el gobierno actual y el Centro Democrático metiéndole leña al fuego. Eso ha ocasionado que todo el mundo en la frontera crea que puede hacer, como decimos, y permítanme la expresión un poco fuerte, hacer lo que se venga en gana. Y eso está afectando muchísimo la convivencia y la posibilidad de un diálogo. Pero pues creo que esta reunión es para eso, para encontrar caminos de acercamiento entre los ciudadanos colombianos y los ciudadanos venezolanos, realmente cansados de una situación que no nos conviene a ninguno. Le doy la palabra. Gracias. Sí, el discurso del régimen no habla sino de los paramilitares, obvia la existencia del ELN, de las disidencias de la FARC y de la guerrilla. Cuando hay cualquier conflicto en la frontera, habla de los paramilitares haciendo referencia pues, a lo que existe, ¿verdad?, pero desconoce la existencia del ELN y la guerrilla. No, nunca en ningún discurso lo menciona. Una vez el ministro de la Defensa dijo, estamos en contra de todos los grupos armados irregulares.
Ahora, ¿cuáles pueden ser las vías? Bueno, aquí hay que yo coincido que tiene que haber un plan a largo plazo, pero no podemos esperar llegar a largo plazo. Hay que tomar medidas inmediatas, medidas a mediano y a largo plazo. Aquí los poderes locales pueden tomar algunas acciones inmediatas, luego está la denuncia de todas las situaciones que se han planteado, y luego, en una transición acordada, como sea la transición, hay que hacer para el rescate institucional de Venezuela un plan en casi todas las áreas, y particularmente en la política de frontera, donde la inteligencia y lo militar juega un papel muy importante, y coincido con Ariel, pero también uno de los errores, y esto ha sido posibilitado, porque el Estado venezolano dejó casi, con muy pocas excepciones, siempre el tema de la frontera en manos militares, ¿no? La política de frontera, siempre la última palabra la tenían los militares, y no, salvo algunas excepciones, fue un error que ha permitido un poco lo que tú planteas. Entonces, hay dos aspectos clave, y tienen que haber unos cambios para que eso se produzca, que es la inteligencia y la propia Fuerza Armada actuando como corporación, no un sector de la Fuerza Armada, actuando conjuntamente, independientemente de que la Fuerza Armada venezolana no está en una cúpula de cristal, sino que vive la misma crisis que vive la mayoría de ellas. No me estoy refiriendo a las cúpulas que pueden estar vinculadas al narcotráfico, etc. Por ejemplo, hay un hecho muy grave también que tocamos de pasada también, Ariel. Hay estados fronterizos donde hay 100 pistas clandestinas. En el sur van para Centroamérica, para México y para los Estados Unidos, ¿no? En el norte van para las islas del Caribe y Europa. Y eso, cualquier satélite las ubica, ¿no? Y se sabe que existe. Incluso hay una carretera que nunca se terminó en línea recta en un estado del país, y le dijeron al contratista, no la concluya. Y resulta que es una pista de aterrizaje. Entonces, el problema es que en Venezuela, por eso lo del oro, lo del arco minero, hay una economía negra en la cual el Estado se beneficia de las movilizaciones de dinero que ocurren por estas vías. Y eso es un hecho sumamente grave. Por cierto, sobre el arco minero, y con esto concluyo, hay un diputado que hizo una extraordinaria labor en el sur. Él es diputado de un municipio muy complejo, muy extenso, que es desde Upata hasta Santa Elena de Guairén, en los límites con Brasil. Él ha hecho muchas denuncias y él entraba al arco minero. Yo estuve un tiempo en Bolívar. Él entraba al arco minero, pero dado la denuncia que hacía y las amenazas, tuvo que estar en una embajada ahorita. Es diputado Américo de Gracia, que en 2 oportunidades fue electo por uno de los municipios más complejos del país. Eso abarca 5 municipios, pero una gran extensión. La distancia entre Puerto Ordaz y Santa Elena de Guairén es parecida a la distancia entre Caracas y Puerto Ordaz, muy extensa. Y en el Callao, que es la zona principal donde está el arco minero, él tenía un trabajo muy interesante, ganó ese municipio, y él es un conocedor de la situación y ha estado trabajando sobre eso desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, ok, creo que ya dimos por terminado. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Ok, me parece bien. Mientras hacemos esas preguntas, y ya regreso acá con el compañero, listo, que sé que tienes la mano ahí hace ratico. Nada más comentarles que vamos hasta las 12:30, tenemos el espacio del almuerzo, ¿vale? Entonces tenemos un poquito de tiempo. Ok, gracias. Buenas tardes, Carlos Luna, ya había hablado en la ocasión anterior, expresidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Yo creo que este es el resultado, y la pregunta va para Ariel, pero hago la contextualización de la conflictización de política de la frontera. La frontera como una herramienta política en los últimos 15 años de los diferentes gobiernos. Y lo que lograron pues, es incendiarla, y es lo que tenemos. La descoordinación a partir de las diferencias políticas y diplomáticas, pues es la no coordinación de las Fuerzas Armadas, como ustedes bien lo han dicho.
Pero en la frontera pues siempre ha existido corrupción de las fuerzas militares, bien sea de la Guardia, bien sea de la Policía, la DIAN, el CENIAT, siempre ha existido. Ganado, gasolina, comida, todas las posibilidades de contrabando. Pero ahora estamos en el peor de los mundos. Aquí nadie responde porque obviamente no hay ninguna coordinación y lo más fácil y lo que más lucra obviamente a las personas que permiten hacer eso es entregar, como entregaron la franja, y hablo yo del área metropolitana, como bien lo dijo Ariel, pues que conocemos lo que pasa en un barrio de Cúcuta, el Escobal. Eso no estamos hablando de Tibú, ni Campo Giles, ni Campo 2. En un barrio de Cúcuta, el Escobal, que a la gente le da terror. Lo que pasa en esa franja del Escobal, bueno, no hablemos hacia San Faustino porque eso es terrible, pero hablemos detrás del puente de Tienditas. Y toda esa franja, que es vivienda obviamente de Villarrosario y arriba hacia Juan Frío. Es la irresponsabilidad de ambos estados de poner la frontera como una herramienta política. Pero ¿qué podemos hacer en el marco de lo que queremos plantear ahora, Ariel, de la diplomacia ciudadana? La estrategia tiene que ser en conjunto, tiene que llegar al Estado, pero la fuerza militar y todo eso. Pero en este momento, porque el primer paso no es echar la culpa que solamente los corruptos son los de la Guardia Nacional y que aquí nuestra policía no tiene ninguna responsabilidad. Por donde sale, entra y por donde entra, sale. Y esa es la responsabilidad de ambas partes. Entonces, ¿qué podemos hacer en el marco de este avance que queremos los ciudadanos plantear? Y quiero dárselo a usted la respuesta, por favor. Gracias. Acá habíamos una pregunta. Buenos días. Mi pregunta va para Ariel también. Está relacionada un poco con las estrategias o las recomendaciones para abordar el tema del conflicto o bueno, las economías informales en la frontera. Tú habías mencionado un tema de estrategia de seguridad binacional, sobre todo a largo plazo. Me parece súper interesante, pero yo quiero saber o complementar un poquito más la respuesta con, desde el lado de vista o desde el punto de vista de Colombia como Estado soberano, en su lado del territorio, ¿qué acciones o qué recomendaciones puede tomar al respecto, por lo menos en el corto plazo o en el mediano? Acá habíamos otra pregunta. Muy breves, por favor. Jacinto Jaimes, Derechos Humanos, San Cristóbal, Comunidad de Naciones. Me parece que la idea de lo que se está tratando aquí va más que todo mi pregunta a la reconstrucción de la relación binacional, ¿no? Pero concatena con esta segunda parte de la ponencia y hace referencia a dos principios constitucionales, es decir, si nos ponemos a revisar la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 15, dice que el Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos, terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa de la nación, la identidad nacional y la diversidad en el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y de la integración, atendiendo a la naturaleza propia de cada región, tendrá unas asignaciones económicas especiales. Si nos ponemos a revisar, a partir del año 1999, cuando se promulga la Constitución venezolana, hay una disposición transitoria, la número 6, que establece que la Asamblea Nacional tiene 2 años para legislar sobre 3 leyes muy importantes, la Ley de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Fronteras. Pasaron esos 2 años, estamos en el 2019, 20 y tantos años, no se ha creado una Ley Orgánica de Fronteras, y si hay una, es una ley chucuta que contiene 6 artículos que en ningún momento es donde está álgido el problema de la inseguridad. Igualmente, del lado colombiano, en el artículo, lo citó el anterior ponente, ¿verdad? El artículo 289 habla que solamente hay una integración entre los municipios y los departamentos de velar por la frontera, pero realmente no se ha podido hacer nada. Entonces, se deduce automáticamente que el gobierno central ha visto estas fronteras como el patio trasero de sus estados, donde no le han prestado la debida atención.
Lo que recuerdo es que se debe hacer es que se legisle sobre estas materias para que de la misma manera se logre revisar estos aliviaderos de grupos al margen de la ley que operan a ambos lados de la frontera. Muchas gracias. Cerramos esta ronda. Buenos días, Ana Marlene Bustamante de la Universidad de los Andes de Venezuela. Les quería comentar o que por favor me comentaran un poco más en detalle las situaciones o los factores que se convierten en obstáculo para esa convivencia y para ese trabajo de la sociedad civil de la que hablaba Francisco, en el sentido de acciones del gobierno de crear, por ejemplo, la Ley Orgánica de Frontera, que tiene una visión bastante restrictiva y que en cierta forma inhabilita pues el trabajo de lo que puedan hacer no solamente los actores sociales, sino también los actores estadales a nivel de regiones, municipios, etcétera. Eso era la primera pregunta. La segunda, pues les quería una preocupación que tengo desde hace días relacionado con la situación de los refugiados colombianos en Venezuela, que se asentaron en la frontera, porque yo tengo entendido que era un número a la cual la Comisión de Refugiados venezolana le dio o le concedió o estaba por concederle su condición de refugiado en Venezuela. Con esta situación de retraimiento del Estado, con estos incrementos de la violencia, con esta situación de guerrilla, yo entiendo que las personas que se han ido de Colombia o se fueron de Colombia a Venezuela era porque realmente tenían razones fundadas y temían por su vida. Estando en frontera con estas situaciones de violencia, con esta situación de penetración de grupos armados y de inseguridad, yo no sé en qué situación están estas personas, pero en todo caso lo que sí sé es que son víctimas dobles en situación de frontera, y yo quisiera un poco indagar en qué situación y quiénes le han podido hacer seguimiento a esta situación, si no sé si por la vía de la Escuela de Paz y Convivencia o por cualquier otro organismo no gubernamental. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, no sé si hay aquí alguien de ACNUR, pero participé hace 2 semanas en una reunión para revisar precisamente la situación de la migración venezolana en el área metropolitana de Cúcuta, y fue uno de los temas a tratar. Pues la situación fue como la hemos llamado, una avalancha en un momento dado que nos cogió de sorpresa, nos tomó de sorpresa en la frontera. Muchas organizaciones trabajamos para mirar a ver cómo hacíamos un censo y poder determinar qué tipo de personas nos estaban llegando a la frontera. Pero poco a poco, en medio de toda esta tragedia y toda esta dificultad, ACNUR ya tiene identificadas estas personas, doctora, y está empezando a hacer un trabajo para, como usted dice, resarcir ese doble daño que esas personas tienen. De todas maneras, es importante también en los procesos de investigación, pues hay que contar los casos de vida. Yo encontré en mi investigación 15 ancianos o personas de la tercera edad, entre 70 y 75 años. Cuando los entrevisté eran los colombianos que se habían ido a los 30 años, a los 25 años, y que ahora volvían como retornados. Es una tragedia los retornados colombianos. Y ya de edad, y estaban esperando una boleta para recibir un almuerzo en la Casa de la Misericordia en la frontera. Pero había que verlos en las condiciones. Nadie les va a dar trabajo, no más como estaban vestidos, era realmente de condiciones totalmente vulnerables, sin atención médica, a pleno sol. Bueno, los retornados colombianos son una problemática y tampoco la Registraduría Nacional de Colombia estaba preparada para darles soluciones rápidas, y menos la de Cúcuta, que era pequeña y que no estábamos acostumbrados como a resolver tantos casos de
de determinar la nacionalidad. Y luego ellos a encontrar esos vínculos, yo le ayudé a algún amigo a conseguir la partida de bautizo de la abuela o la tatarabuela en Chinácota, a ver si le daban su nacionalidad y se la reconocía. Entonces, de todas maneras, ACNUR y otras organizaciones están trabajando para mirar esos casos problemáticos. Muy rápidamente, mire, la persona de la Cámara de Comercio, sí, lo del Escobal, ¿sabes? A mí me sacaron de allá la semana pasada, no pude estar mucho tiempo. Esa es una de las cosas que uno dice, ¿por qué las autoridades colombianas no hacen nada? Ok, no, yo creo que a nosotros inmediatamente nos toca hacer como tres cosas, en la medida de lo posible, porque pues es un problema desbordado. Entonces, lo primero que nos toca hacer es lograr crear un mecanismo de atención rápida, legal, a los refugiados venezolanos, que yo creo que ahí hay una cosa muy complicada, y es, uno puede pensar que es un, diría, cuando Carlos Marx hablaba del capitalismo, entonces aquí es como un ejército de reserva para el crimen lo que se está generando ahí. Entonces ahí toca entrar, porque, mire, yo les digo una cosa, todavía hoy en Colombia es políticamente incorrecto que los políticos hablen de xenofobia, ¿sí? O sea, hoy, en la campaña presidencial de locales de hace unas 3 semanas, a excepción de algunos fanáticos cristianos en Santander, del Centro Democrático, de resto nadie habló del tema de xenofobia, pero eso nos puede cambiar en cualquier momento, digamos. Hoy aún tenemos la ventaja de que eso es políticamente incorrecto decirlo, y los medios han ayudado mucho, pero eso no aguanta mucho, digamos, eso 2, 3 años, la primera violación de una niña o de un niño que llega a los medios de comunicación y se prendió esto como se prendió en Italia, por ejemplo, de la época Berlusconi. Entonces, lo primero es unos mecanismos para los refugiados. Luego, lo otro que necesitamos hacer es construir programas para jóvenes, ya sean venezolanos o colombianos, y que no entren a esa criminalidad. Y en eso es muy importante la empresa privada, para que, desafortunadamente, el ICBF colombiano, por ejemplo, es muy bueno para atender la primera infancia, y ahí los niños de 0 a 5, por ejemplo, ahora de 0 a 10, pero ya cuando uno ve los programas de los chicos y las chicas por encima de los 12 años, ya ahí la cosa comienza a ponerse complicada, nadie sabe qué se hace, hacer prevención, etcétera. Entonces ahí nos toca hacer otro trabajo importante en todos estos barrios como el Escobal que usted nombra. Y lo tercero que nos toca hacer, yo lo que sí siento es que en la época del general Mejía, el anterior comandante de las fuerzas militares, antes del general Navarro, quedó un plan muy interesante para la seguridad en las fronteras. Yo lo que siento ahora es que no lo retomaron, pues como es el que llega, digamos, Navarro no es la línea de Mejía, entonces ¿qué tal? Pues yo sí creo que lo que nos toca a nosotros pensarnos, independientemente de lo de Venezuela, un plan de seguridad fronteriza serio, que vaya más allá del combate al ELN. Y lo otro, con esto también respondo la pregunta que me hacían sobre el corto plazo. Yo creo que hay que trabajar mucho con jóvenes en esa situación fronteriza, pero mire, realmente todos esos son paños de agua tibia, o sea, si mientras lo de Venezuela no tenga algún tipo de solución, esto no va a ser muy difícil. Okay, gracias. Sí, gracias. Aquí tengo si me permiten, unas reflexiones. ¿En qué sentido? Procuraré responder algunas cosas y englobarlo. Yo creo que un ejercicio importante que se hace el esfuerzo aquí, y lo mencionaba ayer en unas palabras breves que tuve que dar, es analizar, observar la realidad tanto colombiana como venezolana, haciendo el esfuerzo para verla allí. ¿En qué sentido? La realidad venezolana no se puede analizar con los prismas colombianos ni al revés, ni la colombiana allá, porque entonces empezamos a distorsionar y a no entender el asunto. Y pasa con frecuencia, lo digo porque pasa con frecuencia aún en niveles académicos, etc. Uno, yo creo que eso es un excelente esfuerzo aquí. Otra cosa, con relación a lo que señalaba allá la profesora Bustamante y los obstáculos a la sociedad civil y otros actores para su actuación. Hacía referencia, la han nombrado aquí 2 personas, la ley de fronteras. Mire que efectivamente el gobierno de Maduro, entonces legítimo, aprobó vía Asamblea Nacional, porque todo está, como ustedes saben, coactado, entonces es el partido, que es el Estado, que eso es todos los poderes, una ley orgánica de fronteras
a última hora en el año 2015, antes de perder la mayoría parlamentaria que tenían. ¿Qué sucede con eso? Aquí lo ha recordado bien el doctor Jaime, que era una ley que tenía que haberse aprobado a principios cuando salió la Constitución del 99, porque la disposición transitoria sexta daba 2 años y nunca se hizo, y luego se hizo a las carreras, montado además, déjeme decirle que esa ley tiene 2 cosas fundamentalmente terribles. Una es, incluso hay una discusión en Venezuela, digamos, que dice eso no puede considerarse una ley, es un documento, porque se decidió a través de una ley habilitante. El presidente de la República habilitado por la Asamblea Nacional, porque se estaba venciendo esa ley habilitante y perdían la mayoría en la Asamblea. Entonces, una ley de ese nivel de importancia, de delicada situación, tiene que ser discutido en el Parlamento por las más amplias fuerzas políticas representadas allí y en consulta con la sociedad civil, como lo establece la Constitución venezolana. Entonces, se aprobó fue este documento, y ese documento tiene 2 cosas fundamentales. Uno es una centralización, ¿sí?, en el Poder Ejecutivo, una concentración del poder y una nulidad ilegal, por cierto, de las competencias de los entes territoriales, llámese estados y municipios, tajante. Y lo otro es que, al contrario de lo que se permite en Colombia, porque nosotros en Venezuela lo podíamos hacer a través de las decisiones de la Comunidad Andina, como cuando se creó la CIF. ¿Por qué? Porque la norma de la Comunidad Andina era el derecho interno. Ya está, en Venezuela la ley no decía nada, pero nos íbamos por esa norma. Colombia la tenía. Entonces, prohíbe, no es que ni siquiera no lo dice, prohíbe tajantemente a las autoridades estadales o municipales tener relaciones formales con sus vecinos, salvo aprobación del Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ahí hay un obstáculo. Pero se trabaja en el otro sentido y pues usted, digamos, por ser la información, profesora, que es el esfuerzo por presentar, y lo tenemos en el CEFI, un anteproyecto en todo caso, de ley orgánica de frontera que responde, ¿sí?, con todo el debate que pueda tener, a una reflexión no solo teórica y un debate amplio, sino también con la sociedad civil. Nacido allí, pero obviamente no se puede caer en el CEFI ni puede responder solo a la realidad del Táchira. Otra cosa, con relación a los colombianos que tenían el estatuto de refugiados en Venezuela, la información siempre está en Venezuela, siempre es, digamos, casi imposible, pero le digo 2 cosas. Uno, un ejemplo de cómo actuó en su momento Maduro fue la expulsión de los colombianos, dentro de los cuales, como decía creo que en algún momento, habían personas refugiadas, es decir, doblemente violados sus derechos. Por otro lado, hay una reunión pendiente, he podido hacer un vínculo con ACNUR para que pueda comunicarme esto. Y finalmente, me permiten, a futuro, usted ha dicho algo, amigo, aquí, fundamental, que algunos lo han dicho más, digamos, directamente, y yo creo que está en el ambiente y supongo que seguirá. Podemos hacer muchos esfuerzos, y este es un esfuerzo válido desde la sociedad civil, etcétera. Y eso está muy bien y hay que hacerlo, y yo creo que parte de lo, para que no se quede como una connotación negativa. Fíjese, a pesar de todo eso, la sociedad civil en la frontera trabaja, se esfuerza, crea vínculos, procura no romperlos, construye. Pero déjeme decirle que sí hay, desde el gobierno legítimo de la República, que encabeza Guaidó, un plan para poder desarrollar determinados aspectos que se han mencionado aquí. Por ejemplo, una ley especial de fronteras, como lo señala la Constitución. Lo digo con conocimiento de causa, ¿sí? O sea, no solo un ejercicio, una elucubración teórica, no. Hay un trabajo para esto. Eso que le preocupa a usted mucho, es un plan presentado para la atención a los venezolanos que mientras están en Venezuela son desplazados internos hasta que lleguen a la frontera, pero también con la colaboración de los colombianos para que puedan ser atendidos allí por lo que usted está diciendo, porque es una gente, les pongo un ejemplo, hay venezolanos que llegan a la parada, cuando logran pasar por cualquier vía, bien por la trocha o bien por el puente, y hay gente, ahora menos porque hay problemas para movilizarse, hay obstáculos administrativos, visas, etcétera. Gente que llega, no solo en condición de pauperada, por lo tanto muy vulnerable, sino que además llega y pregunta y dice, por favor, ¿para dónde se va? Para Perú. Una pregunta de ese nivel en la parada le dice a usted el nivel de vulnerabilidad en que esa persona está. Una gente que no sabe que aún estando en una condición de ilegalidad o, digamos, en cuanto a
a documentos, tiene derechos, porque lo ampara el derecho internacional y porque lo ampara la mayoría de las constituciones en Latinoamérica. Bien, también sobre seguridad. Hay planes generales para el país, pero también específicos para la frontera. Y esos planes, además, digamos, tienen como dentro de una de sus características, por supuesto, la relación y la colaboración con las autoridades colombianas. Y la política de frontera, como lo mencionaba lo menciona la Constitución. Perdón. Gracias. Bueno, ok. Por último y para terminar. Sí, tengo que hablar cortico, pero yo quería resaltar algo importante. La Escuela de Paz, una de las características interesantes que creo que tiene, es que ha empezado a trabajar sobre una visión de seguridad humana desde hace muchísimo tiempo atrás, de que todavía hubiera toda esta conflictividad que ha empeorado con los años. ¿A qué quiero decir con eso? Yo discrepo un poco con lo que comentaba Ariel. Yo creo que nosotros, y una de las cosas que queremos en la Escuela de Paz, es que lo que hay que construir a futuro es realmente no dar respuestas de seguridad soberana, sino dar respuestas de seguridad humana. Y justamente se hablaba en el primer panel también, una de las compañeras lo decía, la importancia de que la solución a los problemas de Venezuela y de Colombia tienen que estar en la línea de los derechos humanos, de la ciudadanía. Y por eso en la escuela le apostamos, y creo que es a lo que todos debemos ir apostando a mediano y a largo plazo, más que buscar salidas de seguridad ciudadana, de seguridad militar, de ese tipo de estrategias que tienen que ver con la soberanía, construir realmente un territorio de frontera, que muy bien lo comentaba aquí la moderadora, que a Socorro no le gusta hablar de frontera como tal, sino de territorio, porque eso es lo que debemos ir construyendo, y eso es lo que, si a eso le apostamos, a la medida que en nuestra frontera exista gente empoderada, que entienda, usted acaba de decir algo grave, o sea, y hay cosas más graves, o sea, en las sesiones que tenemos, hay gente que inclusive trabaja en organizaciones sociales y que no se ha leído ni siquiera la Constitución Nacional de su país. Entonces, mientras nosotros estemos en un nivel de ignorancia tan fuerte y no empoderemos a la gente de que la responsabilidad ciudadana es fundamental y construyamos, no, insisto, no una seguridad basada en la soberanía y en la milicia, en la seguridad nacional, sino basada en lo que dice justamente las Naciones Unidas y que es muy polémico hoy en día, que es la seguridad humana, esa es la que creo que es la vía, porque la seguridad humana, en la medida que en las fronteras haya seguridad ambiental, seguridad humana, seguridad alimentaria, y que eso no se construye a corto plazo, siempre seguirán habiendo estos problemas de inseguridad, de armas y toda esa cantidad de cosas. Listo. Se requiere entonces primero abordar los cuerpos de seguridad desde la moral y lo ético, y luego una actitud de comprensión de la frontera, porque en la frontera no empieza ni termina el mundo. Las mismas autoridades tienen que conocer las dinámicas propias de la frontera, que hay que adoptar una pedagogía de entendimiento y solidaridad que les cierre espacio a las prácticas viciadas y haga posible la recuperación de valores en las buenas relaciones entre los dos países. Continuar con esta aproximación que nos tiene hoy reunidos, de dirigentes representativos de las diferentes actividades productivas de los establecimientos académicos y otros actores nacionales e internacionales y de los medios de comunicación es necesario para garantizar una integración de comunes propósitos en la dirección con que se debe contar, porque el aislamiento le deja los caminos libres a la ilegalidad y se vuelve permisivo con el desmantelamiento de los lazos de unión que pueden ser efectivos en el estímulo de asumir causas comunes que permitan seguir enalteciendo la concurrencia de hechos históricos de las dos naciones. Muchas gracias.